y solicito a los miembros de la misma puedan inclusive en sus intervenciones dar cuenta de sus criterios que confluyeron a que esta resolución tenga el carácter de unánime. En primera instancia, 3 antecedentes, señora Presidenta encargada. La comisión fue constituida para investigar los casos de abuso sexual en las unidades educativas y también para evaluar la normativa vigente que tiene que ver con la protección de los derechos de niños y niñas. Esta mañana hemos entregado y hemos invitado al propio CAL a conocer de manera muy específica y particular los 6 informes que la comisión ha presentado respecto a este cometido que tiene esta comisión ocasional. 6 informes que tienen que ver con un control político exhaustivo en lo que corresponde a el ejercicio de sus competencias, a la institucionalidad del sistema educativo, del sistema judicial, pero también del sistema de protección de derechos vigente en el país. Hemos dado cuenta también de los resultados que son visibles y que uno de ellos es a partir de lo que significó la aprobación de la pregunta número 4 del febrero pasado en la consulta popular sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, nosotros proponemos que esta resolución, que tiene fundamentalmente el que sea el Pleno el que se pronuncie en la condena de los delitos de violencia sexual cometida contra niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, expresar la solidaridad con sus familias y asumir el compromiso por parte de la Asamblea para continuar con las acciones tendientes a proteger los derechos de los niños. Tenemos hoy, por el momento, como antecedente, una mesa interinstitucional que está integrada por las autoridades del Ministerio de Educación, por la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, el MIES y otras instituciones que ha permitido realmente tener una política de contención frente a lo que podría considerarse riesgos inminentes hasta la presente fecha. Hoy acaba de hacer alusión un compañero asambleísta sobre el caso Cascales, por así denominarlo e identificarlo. Pero hoy tenemos ya de alguna manera una instancia que ha permitido primero tener un registro único que ha convalidado y ha validado las estadísticas y que ha superado la dispersión de información totalmente dispar de lo que tenía la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura, del Ministerio de Educación y no se diga del resto de instituciones. Hoy se cuenta con un registro único y eso no es suficiente porque esos números expresan dolor humano, esos números son víctimas y por lo tanto hay que continuar con dar sostenibilidad a un sistema de protección para que el Estado esté en condiciones de prevenir, de detectar, de hacer seguimiento y fundamentalmente de sancionar para evitar la impunidad. El otro aspecto que nos parece fundamental en este proyecto de resolución es establecer casos como los que estamos viviendo en el país, lastimosamente no es ajeno al resto de países del mundo, sobre los casos de violencia sexual contra niños, niñas cuyos presuntos victimarios son sacerdotes de la Iglesia. En esta circunstancia asumimos con el mayor de los respetos a quienes deben responder no solamente bajo la normativa que los rige y que obviamente tiene que ser respetada como es el derecho canónico, pero sin embargo la primera preocupación que tenemos, colegas asambleístas, es de que el derecho canónico reglamenta, regula las actuaciones, las conductas a lo interno de la Iglesia. Pero ¿qué pasa cuando esas conductas son delitos, delitos penales? Cuando esas conductas están fuera
de la posibilidad de que sean juzgadas en el ámbito penal, por ejemplo. Nuestro llamado entonces es precisamente que a través de la Santa Sede, el Nuncio Apostólico en el Ecuador, exprese nuestra preocupación de la sociedad ecuatoriana por estos presuntos casos de violencia sexual cometidos por miembros del clero de la Iglesia en contra de los niños, niñas y adolescentes, y que como Estado parte de la Convención de los Derechos de los Niños se entregue la información de los casos denunciados para que las autoridades competentes permitan tomar especialmente medidas de protección. En el caso de las unidades educativas públicas y privadas, las primeras acciones han sido separar al presunto agresor victimario de la víctima. Pero en el caso de las instituciones educativas que tienen este inminente riesgo, simplemente se rigen por el derecho canónico, entendemos que podrán en unos casos ser separados y en otros no sabemos ni siquiera tienen identificados. Esa es la razón para incluir este punto. Y el tercero, obviamente, que es solicitar a la Mesa de Acceso a la Justicia, que lo dirige el Consejo de la Judicatura, para que convoque a las autoridades del clero a una mesa de diálogo, a formar parte con el objetivo de justamente contribuir a que las observaciones que tenemos al Estado ecuatoriano por parte de la Convención de los Derechos del Niño tenga una respuesta satisfactoria. No se puede dividir entre lo que son las unidades educativas públicas y las otras simplemente aducir o justificar que las reglas internas de la Iglesia Católica especialmente son las que ya sancionan o las que toman las medidas. Finalmente, señora Presidenta, el artículo 4, que es el tema de la imprescriptibilidad, cabe inclusive que en el debate se pueda reformular este punto 4 que está propuesto de manera inicial por la Comisión, porque existe preocupación respecto de qué pasa después de que el pueblo ecuatoriano aprobó la imprescriptibilidad. Si bien es cierto, en la propia consulta establece la reforma a la Constitución, al COIP en algunas de sus partes. Primero a la Constitución en el artículo 46, que incluye las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva a especialmente ser considerados delitos imprescriptibles. Y en el artículo 16 del Código Integral Penal, de la misma forma como el artículo 75. Nosotros pensamos que es propicio que el Pleno, a través de la presidencia de la Asamblea Nacional, pida una acción de interpretación a la Corte Constitucional sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Estamos frente a la imposibilidad que tienen los operadores de justicia, por ejemplo, el caso del fiscal general encargado así lo ha manifestado, y en otros casos de que esta imprescriptibilidad tendría sus límites. Quisiéramos entonces que sea el propio órgano de interpretación constitucional el que interprete y permita clarificar la aplicación de la imprescriptibilidad. Estamos en el momento de proponer una norma que proteja especialmente los derechos de los niños, y sí quisiéramos entender de que la Corte Constitucional es el organismo llamado a delimitar más que el derecho, sino justamente situaciones anteriores a la consulta popular, pero que sin embargo tienen que ver mucho con hechos que se dieron en el pasado, que hoy, luego y a propósito de la imprescriptibilidad de estos delitos, han sido expuestos a la opinión pública, a la denuncia en los ámbitos judiciales, y que hoy por hoy necesitamos también sea normado. El país no dispone de una norma de interpretación constitucional. Eso tiene el ámbito y la competencia la Corte, y por lo tanto esos son los puntos que aspiramos en esta resolución se incluyan, se debata y podamos dar luz y viabilidad. Respecto a los informes de la propia Comisión, solicitar en lo posible
el de que el Pleno también de la Asamblea conozca, porque de todas maneras se puede entender de que simplemente una comisión no puede estar únicamente receptando denuncias, hay acciones que se han tomado, hay resultados. Nos preocupa que los casos siguen presentándose, en unos casos porque se ha roto el silencio. Empieza una cultura a romper el silencio, a desnaturalizar un delito que estaba aceptado por todos, a evitar que las víctimas sean recriminadas por la sociedad, a buscar la corresponsabilidad. Desde que empezó la comisión con estadísticas dispersas de 200, 300 casos, hoy tenemos hasta septiembre del 2017 específicamente 3.000, el número exacto, 4.500 casos de violencia sexual a nivel general, no solamente en el ámbito educativo. Pero a la fecha, al abril de 2018, este número incrementó a 7.531. Por lo tanto, se requiere acciones que vayan mucho más allá del tema educativo, sino también del sistema judicial y un sistema de protección, de una nueva norma que fortalezca especialmente el sistema de protección de la niñez en el país. Por su parte, estamos frente en este momento a 14 proyectos de ley que estarían y proponiendo reformas. Quisiéramos también entender que el CAL va a asumir con responsabilidad esta posibilidad de reformar las leyes, no con un criterio o un mecanismo de dispersión, tratando de fortalecer cada espacio que lo logremos identificar, sino más bien un real sistema de protección a la niñez. Muchas gracias. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra.